Me estoy apoyando aquí en esta presentación, quiero que la vayan observando, son todos los elementos de fundamentación que ya hemos trabajado en el curso, pero ya plasmados en un producto final, como es el plan de estudio. Recordemos que de acuerdo a la ley 115, el plan de estudio es un esquema estructurado de los contenidos, los tiempos que se deben manejar en las diferentes áreas obligatorias y fundamentales. El esquema, como ustedes lo recuerdan, en la matriz, que ya la han bajado de la plataforma, involucra unos elementos que articulan todo lo que nos va a generar la educación por competencias. Entonces vamos a arrancar, por ejemplo, con las competencias. Vimos las clases de competencias que cada área se dedica a cultivar, promueven que el estudiante alcance al terminar mínimo en el grado 9º y máximo en el grado 11º. Entonces hay un grupo de competencias que están articuladas con la dimensión, competencias básicas, como son las biofísicas, cognitivas, artísticas, etc. Entonces, en el encabezamiento del plan de estudio vamos a indicar el grupo de competencias, a qué clase de competencias pertenece o qué promueve esta área o asignatura. El segundo elemento, entonces, corresponde a indicar cómo se denomina oficialmente el área. En el artículo 23 de la ley 115 se determina claramente cómo es el nombre del área o la asignatura. Recordemos que las áreas, no todas, la conforman asignaturas. Entonces aquí indicamos claramente cuál es el nombre del área: ciencias naturales o educación ambiental, por ejemplo, matemáticas, tecnología informática, educación ética y en valores humanos. A pesar que nos parezcan muy largos los nombres, es necesario que lo identifiquemos oficialmente acá. Luego tenemos otro elemento que es la asignatura, si la tienen las áreas. Por ejemplo, matemáticas no tiene asignaturas, tecnología informática no tiene asignaturas, educación física, recreación y deporte no tiene asignatura. Entonces, en este caso, registraríamos no aplica, NA, ¿no? Anotaríamos en ese caso cuando el área no tiene. De lo contrario, como unas ciencias sociales, por ejemplo, tiene varias asignaturas, es la que más asignaturas tiene. Ciencias políticas, ciencias económicas, tenemos derechos humanos, legalidad, constitución política, ciencias, geografía, historia. Todas esas asignaturas son necesarias que las anotemos acá. Recordemos que ahí no vamos a especificar qué grado, qué nivel, qué ciclo, sino toda el área como lo conforma. En el siguiente campo del encabezamiento viene lo más importante, que es la dimensión. Ya sabemos que esto no es una propuesta única de la educación preescolar, sino que hace parte del desarrollo hasta la muerte del ser humano de todas las dimensiones. Entonces la dimensión jerárquicamente en la formación de un ser humano está primero. Entonces tenemos la dimensión, luego las competencias están al servicio de esa dimensión. Entonces tenemos competencias artísticas, están al servicio de la dimensión estética que tiene el ser humano. Y el área sería educación artística. Por ejemplo, la asignatura sería artes plásticas, o de pronto sería música o teatro. Entonces esa estructura la vamos a mantener constantemente en el plan de estudios para que manejemos una coherencia permanente como nos pide los estándares básicos de competencia. Ese sería el encabezamiento. Vamos a mirar ahora la estructura que viene a continuación, que ya ustedes la observaron. Entonces vienen los componentes. Los componentes, en nuestro ejemplo aquí tenemos 2, pero máximo tenemos 5, como el caso de matemáticas, el caso de educación religiosa, el caso de tecnología informática. Otros tienen mínimo 3, como es el caso de ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales. Entonces aquí vamos a identificar el nombre de cada componente. Ese nombre de ese componente, ¿quién lo determina? En algunos casos los estándares básicos de competencia que nos da el Ministerio de Educación. En otros casos también documentos como el 14, 15, 16 para las áreas de educación física, recreación y deportes, las áreas de filosofía y el área de educación artística. También tenemos la guía 39, que es del área empresarial. Entonces, varios documentos oficiales nos determinan cuáles son los componentes. Y en otros casos los lineamientos, por ejemplo el caso de educación física, recreación y deportes, también nos lo determinan los lineamientos.
En el caso de educación ética y en valores humanos, les sugiero, no es que oficialmente lo determine el ministerio, que nos guiemos por los componentes que nos dan competencias ciudadanas. Entonces aquí anotaríamos en los nombres de cada uno de los componentes. Aquí hasta el momento no hemos determinado ni qué grado, ni qué ciclo, ni qué nivel, solamente el componente que es el hilo conductor del aprendizaje, la estructura curricular del área o la asignatura. Ahora viene el elemento que nos da la pauta de qué competencia va a alcanzar en esa área específica o en esa asignatura. Por ejemplo, cuando hablamos del área de humanidades, hay dos asignaturas y hay que hacer dos planes aparte, que son lenguaje o lengua castellana y el idioma extranjero que ustedes manejen en su colegio. Entonces aquí vamos a determinar por cada componente una competencia, ¿cierto? Esa competencia en la introducción de los estándares de cada área o asignatura, si lo tiene, o el documento oficial o la guía, nos da una orientación de cómo redactar esa competencia. Ustedes ya recuerdan que tienen varios elementos. Comenzamos con tercera persona, nos referimos al estudiante inicialmente, luego las tres acciones, que son las del saber, el hacer y el ser, viene el contenido conceptual y a continuación viene el para qué y el por qué. En eso se estructuraría la redacción de la competencia, que nos lo daría cada uno. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de un área como ciencias sociales, en esa tendríamos acá relaciones con las culturas y la historia, relaciones espaciales y ambientales, y habría otro que sería relaciones ético-políticas. Por cada uno vamos a determinar una competencia. En el caso de ciencias naturales, entorno vivo, entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad. Recordemos un ejemplo de competencia, aquí sería, en el caso de entorno vivo, diríamos, el estudiante comprenderá, lo redactamos en futuro, tendríamos la acción del hacer, que sería la parte correspondiente a vivenciará, y otro nos diríamos la parte del ser, valorará. Entonces en valorará estarían las tres acciones, comprenderá, saber, en el caso de hacer será vivenciará y en el caso del ser valorará. Viene el contenido conceptual, la vida, los organismos vivos, su transformación y evolución. ¿Para qué eso? Para que interactúe armónicamente con los seres vivos. ¿Por qué? Porque debe sobrevivir. Esa sería la redacción de una competencia y así lo haríamos con cada uno de los componentes. Tenemos tres competencias, tres componentes. En caso de matemáticas son 5 componentes, que son los 5 pensamientos, nos darían 5 competencias, las cuales va a alcanzar el estudiante en 14 años, es decir, desde prejardín hasta grado 11. Este sería el proceso. ¿Que serían unas competencias básicas? Sí, porque ya las competencias específicas el estudiante las va a desarrollar en la educación superior, en las diferentes carreras que él alcance. Hasta ahí llevamos eso, ahora vamos a detallar más. Pasamos de la generalidad a 14 años a ciclos de la educación. Entonces viene el otro elemento que va a encabezar los grupos de grados que nos daría el ciclo que nos habla la ley 115. Entonces aquí vamos a especificar los estándares que hemos tomado del documento oficial. En caso que no existan, el docente con su equipo de trabajo o el jefe de área con su equipo de trabajo van a redactar con base a los documentos oficiales. Pero si el estándar ya está, como el caso del lenguaje, el caso de ciencias, el caso de sociales, que ya están los estándares del ministerio, simplemente la redacción la pasamos a tercera persona y futuro. ¿Por qué tercera? Porque el documento fue generado para los estudiantes, el documento oficial, y por eso está en primera persona. Aquí lo vamos a generar a tercera persona. Y los numeramos, le vamos a dar un número a cada uno de los estándares. ¿Cómo se numeran? Arrancamos desde el primer componente, si terminamos por ejemplo en 15, seguimos aquí 16, 17, etcétera, hasta que terminemos el último componente y lo hacemos. Aquí les sugiero a nivel de informática una técnica que los copiemos del PDF, los pasemos a un procesador como Microsoft Word, y ahí hagamos la manipulación, pasemos tercera persona a la redacción, los numeremos, los alineamos correctamente, luego copiamos el bloque, nos ubicamos aquí en el plan,
en la celda correspondiente, por ejemplo, a Microsoft Excel y pegamos el texto. Es más fácil que lo manipulemos directamente en la plantilla o en la malla, porque la malla fue originalmente creada en una hoja de cálculo, no un procesador de palabra. Ya teniendo los estándares numerados, ya vamos a ver dónde va ese número. Continuamos ahora sí el detalle, ya hemos pasado de 14 años, pasamos a un ciclo máximo de 3 años, mínimo de 2 años, y pasamos ahora grado a grado. Vamos a trabajar cada uno de los grados de ese ciclo, que siempre lo va a encabezar la columna de estándares, cómo se trabaja. Hemos propuesto aquí 4 periodos. Sabemos que de acuerdo al decreto 1290 tenemos libertad de cantidad de periodos, pero creo que ya la experiencia nos ha dado que mínimo o máximo son 4 periodos. Entonces por eso se ha planteado la olla para 4 periodos. Entonces acá, ya teniendo el estándar, es necesario que el grupo de docentes de ese ciclo se reparta, así literalmente, se reparta el estándar. El estándar está planteado, al terminar el estudiante el ciclo, debe alcanzar ese nivel de competencia que se llama estándar. Pero, ¿cómo lo repartimos en los grados? ¿En qué grado se va a trabajar ese estándar? Eso ya no lo da la autonomía al Ministerio de Educación. Entonces, aquí mi recomendación es que ustedes se reúnan. Hemos propuesto que los estándares de primero a tercero sean un referente también para el preescolar, o sea, para prejardín, jardín y transición. Entonces, por eso la malla curricular está planteada, el primer bloque de estándares desde prejardín hasta tercero. Quiere decir que los docentes de esos grados se deben reunir, revisar cada estándar y repartirlo. Consideran que debe trabajarse en los 6 grados, por ejemplo, prejardín, jardín, transición, primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, o en el último grado de ese ciclo, o en los 2 últimos grados. Es decir, que ya es autonomía y experiencia de los docentes que determinen cómo repartir. Lo importante es que al terminar el ciclo, el estudiante haya alcanzado el estándar. Algo importante, profesores, tenemos que tener en cuenta que la repartición de ese estándar en los diferentes grados debe garantizar que al terminar el ciclo el estudiante alcance el estándar propuesto por el ministerio. Es decir, que en los grados tercero, grados quinto, grado séptimo, grado noveno y grado undécimo son los límites del ciclo. En esos grados máximo el estudiante debe alcanzar el estándar. Antes ustedes lo reparten en los diferentes grados, puede ser en el último, penúltimo o en cada uno de ellos. Yo puedo determinar en el ciclo, que hay 2 ciclos,